¿Será posible que un libro de la Biblia sea catalogado como una epístola de paja? De este tema y de otros vamos a conversar durante todo este trimestre que iniciamos justamente en nuestra conversación de hoy en Diálogo Bíblico. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Esta discusión a la cual nos hacemos referencia en el inicio está dada por una palabra, una expresión, nada menos que uno de los pilares de la reforma, vamos a decir, Lutero, pero que usted puede investigar alguna de estas cosas, aunque Lutero en sus escritos, cuando tradujo la Biblia, no la sacó, ¿no es cierto?, de su traducción, no la consideraba una epístola que definitivamente sirviera para algo, puesto que él era un pionero en lo que era justificación por la fe. Pero ¿será posible que así sea o la interpretó mal Lutero? Bueno, estamos hablando de la epístola de Santiago, el hermano del Señor. Y Lutero decía que desgraciadamente Santiago hablaba de la justificación por las obras. El problema. Claro, el asunto es que no es así, nosotros sabemos que no es así. La verdad es que al comienzo parece que costó bastante que la epístola de Santiago fuese aceptada como parte del canon bíblico, hubieron varios que no aceptaban la epístola de Santiago, hasta que finalmente fue introducida en el canon, fue como parte de las Sagradas Escrituras, y nosotros ahora, bueno, no tenemos ningún problema con él, con esta epístola, y estamos en total desacuerdo con nuestro hermano Lutero en cuanto a que Santiago habla de la justificación por las obras, porque no es así. Bueno, de los temas que vamos a tratar usted va a percibir que efectivamente no es así. Él lo que está tratando de hacer Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, es darnos una perspectiva distinta, ¿no es cierto?, y ligeramente distinta del tema que presenta Pablo en sus escritos, pero atendiendo algunas situaciones puntuales que existían en la iglesia primitiva. Esa es la situación. Es interesante notar cómo comienza su epístola, su carta. Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, tenemos que considerar de que Santiago era hermano de nuestro Señor Jesucristo, parece que era hijo de José. José era viudo, según lo que se piensa. José era viudo y se casó con María. Entonces, era medio hermano del Señor Jesús. Pero a pesar de que al comienzo ni los propios hermanos creían en Jesús, sin embargo, después Santiago se convirtió y habla de que él es siervo del Señor Jesucristo. Bueno, esta es una epístola muy temprana, se cree, es difícil en realidad por los estudios que han hecho algunos que se han encargado de esto, definir exactamente cuándo se escribió y dónde se escribió, pero es temprana, allí por el año 44, unos 10 años quizás después de la ascensión de Jesús, una cosa así. Así que era tempranita en relación a los escritos. Y ahora, el hecho de que, como tú decías en el texto del primer capítulo, dice siervo, esa expresión denota el cambio que hubo en Santiago o Jacobo, ¿no es cierto? Porque ese siervo de Dios, él era hermano, él estuvo cuando era niño, ¿no es cierto? Lo vio crecer, lo vio como joven, pasó muchas de las situaciones que Cristo pasó mientras estuvo como joven, pero después, según entendemos, lo aceptó como su salvador personal. Esa es una cosa bien interesante que denota que Santiago aceptó al Señor no como hermano, sino como su salvador, Jesucristo. Allí en el texto de Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Quién está fuera de sí? ¿Quién está en ese problema? El misterio de Jesús considera esta situación, ¿no es cierto?, que unos parientes en un comienzo como que no lo aceptaban. Claro, que tú estuviste bien, lo viste nacer, lo viste crecer, ¿no es cierto?, pero sus enseñanzas fueron después y hicieron cambiar la situación que se presenta allí.
Y fíjate lo que pensaban de él los familiares, ¿no? Dice en San Juan capítulo 7 versos 3 al 5, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, le dijeron a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Fíjate, el Señor no había venido para dar espectáculo, no había venido para eso. Él lo que hacía, él tenía un objetivo y tenía un propósito, y todo lo que él hizo fue precisamente con ese propósito. Nunca trató de sobresalir, de llamar la atención. Claro, no podía pasar inadvertido, por ejemplo, el sanamiento de un paralítico, o al devolverle la vista a los ciegos, o en fin, o sanar a un leproso. Eso muy difícil que pudiera pasar por alto, pero él no buscaba eso. Sin embargo, los hermanos querían que él se manifestara y que hiciera público eso para que lo reconocieran. Ahora, la afirmación que acabábamos de leer, ¿no es cierto?, cuando habla de los suyos, en realidad esta es una expresión que se refiere a personas que están allegadas a él, cercanas, pero algunos estudiosos han encontrado que hay una cercanía un poquito más de pariente, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice los parientes, o podemos decir los hermanos de él, decían que está fuera de sí o que está haciendo cosas impropias. O sea, no era una aceptación en el momento, pero después, según las expresiones que tenemos acá en Santiago 1.1, él lo cataloga como siervo de Dios, o sea, se coloca en el nivel de un apóstol, aunque él no lo menciona en esa naturaleza. Interesante estas cosas que se produjeron en la vida de Santiago, de Jacobo. A decir verdad, hay varios Santiago o Jacobo que se mencionan en la Biblia. A veces se pierden un poquito con esa terminología, pero de acuerdo a lo que se escribió, el análisis de la epístola, se entiende perfectamente que Santiago era el hermano del Señor, del cual nosotros vamos a vislumbrar algunas cosas muy interesantes. Ahora, de él. Fíjate, es interesante notar también que a pesar de que cuando Jesús nació, dice que el matrimonio llevó un palomino, puesto que era una familia de escasos recursos. Sin embargo, de Santiago se habla que había tenido más oportunidades educacionales que un campesino cualquiera, porque él era hijo de un carpintero. Entonces, y se nota que él había tenido una mejor preparación por la carta misma, por cómo él maneja el griego y cómo escribe. Entonces se nota que él tenía una preparación un poquito mejor que la de otras personas, que de otros de los discípulos. Bueno, su carta tiene varias cosas bien interesantes que lógicamente las vamos a desarrollar, porque uno piensa que en estos 5 capítulos hablar todo un trimestre de él es poco. Quizás podría tratarse en unos 2 o 3 sesiones o conversaciones, pero hay mucho tema. Está íntimamente relacionado incluso el libro de Santiago con el Sermón del Monte de Jesús, y uno cuando analiza el Sermón del Monte se va a encontrar de que hay muchas expresiones que están en Santiago y que denotan que él era un fiel servidor y que no buscaba justamente la salvación por medio de las obras, pero sí había un problema en esa época. Amables oyentes, les agradecemos su atención en este día. Hemos iniciado un nuevo trimestre. Queremos que permanezca con nosotros y permanezca también en la sintonía. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana. Era un concepto falso de la obra del Maestro y una falta de fe en el carácter divino de Jesús, lo que había inducido a sus hermanos a instarlo a presentarse públicamente al pueblo en ocasión de la fiesta de las cabañas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.